Saludos para toda la audiencia de este canal, en cualquier lugar del mundo y del país en que se encuentren. Reiteramos la petición de suscribirse a nuestro canal y dar un clic donde dice like para que podamos seguir creciendo. Leonel Fernández le abre fuego a Luis Abinader. El presidente de la Fuerza del Pueblo y ex presidente de la República 3 veces, Leonel Fernández Reina, que había estado, diríamos que distanciado de la actividad política local, más bien ha estado trabajando en asuntos de reestructuración de su partido, metido en dos congresos, un congreso electoral, un congreso organizativo. De hecho, ha viajado a partes de Europa, de Norteamérica y de Canadá para juramentar nuevos directivos. Eso lo mantenía un poquito alejado, ¿no?, del trajín político diario. Pero hoy Leonel, ayer, Leonel, en su alocución que hace periódicamente en La Voz del Pueblo, que la gente llama la semanal de Leonel, le entró a dos manos, como se dice, a Luis Abinader, saliendo, ¿no?, diríamos que del receso político o el tiempo que le dio, los famosos 100 días que se dan. Leonel dijo que Abinader había tomado 775 millones de un anticipo de un contrato de Aerodón, un contrato al que le quedaban 7 años para vencerse, y Abinader lo llevó a 37 años. En una violación de las leyes locales. Leonel dice que Abinader tomó prestado el equivalente a 9 gobiernos y que el final de ese contrato no lo va a ver ni él ni sus hijos, y quizá tampoco lo vean sus nietos. Abinader dijo que se iban a realizar obras, ¿no?, en un periodo de 6 meses con estos recursos. Y entonces Leonel, dando muestra de su gran habilidad y capacidad que tiene en materia de oratoria, siendo un profesor, ¿no?, de esa materia durante muchos años, procedió a presentar unos videos de esas obras físicas que anunció Abinader que iba a hacer en esa locución en la campaña pasada. Eso fue antes de mayo, comienzo de abril, algo así por ahí, ¿no? Pero también presentó videos con personas que viven en esos sitios. Abinader anunció en ese entonces, ¿no?, el asfaltado de La Caleta, de Boca Chica, alrededor del aeropuerto y del Gran Santo Domingo. Anunció la vía expresa, ¿no?, de la Plaza de la Bandera, pintura hasta llegar hasta las 6 de noviembre. Y dice Leonel que no ha llegado ni al 1 de noviembre, mucho menos al 6. Oiga lo que dijo. Habló también de la República de Colombia, ¿no?, y los próceres de la Jacobo Magluta, la Avenida Monumental, todas esas cosas las habló. También habló de la construcción del puente levadizo, ¿no?, en lugar del puente flotante del río Sama, de la construcción del puente paralelo al Jacinto Peinado, que va desde la Avenida Hermanas Mirabal hasta Villa Mella, de la Máximo Gómez hasta la Hermanas Mirabal, o sea, de la parte norte hasta Villa Mella. También habló de eso. Habló del paso a nivel de Sabana Perdida con la Charles de Gaulle, del Hospital Traumatológico de San Cristóbal y de 139 pequeñas obras en todo el país, de las cuales 80 iban a ser de carácter deportivo. Dijo Leonel que ese dinero lo tomó prestado a Abinader para usarlo en actividades de campaña, que le mintió al país porque ninguna de esas obras ni siquiera la ha comenzado. Y como les dije, presentó videos de cada una de esas obras con todo los trabajos parados, pero también presentó videos en vivo de expresiones de lugareños de los sitios ahí que dijeron que no, que eso no se había hecho nada realmente. Oigan lo duro que fue en ese sentido Leonel Fernández con Abinader. O sea, en un momento en que mucha gente entendía que Leonel no iba a hablar, que iba a esperar enero, que la Navidad, que la cosa,
Luego le abrió fuego, consolidando su posición de líder opositor, porque sacó un 30% de las elecciones. Y diríamos que de virtual candidato en este momento, tanto del PLDismo verde como el morado, porque no hay un contendiente, ninguno de esos dos partidos, que salgan realmente con él. Oiga lo que dijo este señor. Entonces, dijo que muchas de las cosas que Abinader anunció, que no son ciertas, que ha hecho como ocasiones anteriores, ¿no? Que lo que hace es que anuncia cosas y luego no los cumple. Dijo que de esos 775 millones, el 50% se lo asignó a la presidencia y que por eso es que no hay fondo para pagarle a los ingenieros, que hay muchas obras paralizadas. Pero también dijo en ese discurso que el restante 50% de esos fondos los llevó a fideicomiso, pero no dijo a cuáles. Fíjense lo duro que fue Leonel en ese sentido, ¿no? La forma en que enfrentó al presidente Abinader, como le dije, asumiendo su rol de principal opositor en base a los resultados electorales a los últimos, donde él pasó de un partiducho que había tenido apenas un 4 y pico por ciento en el 2020, pasó a ser la segunda fuerza política de la nación con su fuerza del pueblo, la cual ahora está reorganizando, metidos en congresos electorales, congresos de organización, en fin, trabajando en ese sentido. Leonel, al final de estas cosas, ¿no? Contestó varias preguntas que le hicieron. Volvió al final y puso otro video más, donde Abinader hablaba de las cosas que decía. Dijo que había sido un discurso como los anteriores, que era una copia de lo que había hecho en campaña, haciendo promesas y promesas de obras y de cosas que luego no iba a cumplir. Entonces pasó a una serie de preguntas con periodistas, ¿no?, que estaban allí presentes de diferentes medios. La primera pregunta que le hicieron a Leonel tuvo que ver con lo que él consideraba, ¿no?, que era el accionar del gobierno. Dijo que era un gobierno que no planificaba, que no tenía ninguna capacidad de trabajo, que lo había demostrado, carente, ¿no?, de una visión de formulación de proyectos, de programación. También le consultaron sobre el bono navideño. Dijo que eso era un asunto politiquero, que habían inscrito 3 millones de personas buscando que votaran por el gobierno, incluido a él mismo y a otras figuras. No lamentó, pero sabemos que ahí apareció Danilo, Francisco Javier, la candidata vicepresidencial Zoraima Cuello, la hija de la Tora, gente que no tienen ninguna necesidad de estar ahí. Fue lo que Leonel dijo, que cómo era posible que él había aparecido en ese listado cuando él no necesita eso. Y que lo que ocurrió fue que en vez de tomar el programa del CIUBEN que está ahí, que es el que identifica a las personas en estados carenciales, ancianos, personas en absoluta pobreza, pues dijo que no, que lo que usaron fue prácticamente el padrón. Trataron de meter a 3 millones de personas ahí para buscar que esa gente apoyaran el gobierno, y que él, Leonel, por 1.500 pesos no le iba a apoyar, ni por 1.500 millones que le dieran tampoco. Siguió respondiendo preguntas. Hubo un periodista que le preguntó sobre el asunto de que el gobierno había llamado a reuniones en aras de buscar advenimiento, de concordia, de unificar posiciones. Entonces él dijo que no tenía sentido reunirse con un gobierno para conocer los temas que el gobierno tiene la obligación de aplicar por sí solo, porque tiene los mecanismos de control de las cámaras, y que además él no se iba a prestar, ni su partido, a ir a reuniones para aprobar una reforma fiscal que solamente va a conseguir traerle pobreza, miseria e impuestos al pueblo dominicano, que para eso no se iba a prestar. Le preguntaron también sobre el asunto de los activos de división que han estado ocurriendo a lo interno de su partido, la Fuerza del Pueblo. Dijo que eso no tenía sentido, que había sido subsanado, que ellos estaban en otra cosa ahora, y que el senador Omar Fernández tenía apenas 3 meses en ese cargo y que eso había quedado ya resuelto, que ellos lo que están es en su congreso, 2 congresos que están haciendo, uno organizativo, otro electoral. Fíjense cómo él va tratando los temas, ¿no?
Le preguntaron también a Leonel sobre lo que dijo el presidente de acabar con la pobreza. Leonel dijo que esto no era posible, que la misma Naciones Unidas había descartado el asunto de en el 2030 eliminar la pobreza. Él dice que la va a eliminar en el 2028, porque por las crisis que se han presentado con la pandemia, con la guerra de Ucrania, las cosas, eso se ha vuelto un poquito difícil. Pero dijo también que es una incongruencia de Abinader hablar de acabar con la pobreza, cuando a pesar de que el Banco Central ha bajado la tasa de interés, resulta que del año 2020 al 2024 se ha incrementado en un 33% la canasta básica, que pasó de 27,000 pesos a 44,000. Pero también dijo que no veía cómo es que Abinader pensaba acabar con la pobreza cuando él plantea una reforma fiscal, eliminando el ITEVIS, que era una transferencia a productos industrializados, para cambiarlo por un IVA, que iba a gravar todos los productos. Habló del ñame, la yuca, la papa, el plátano, huevo, tomate, y ahí Leonel tiene razón realmente. La pobreza no se elimina a nuestro juicio, ni con anuncios, ni con bonos soberanos, ni tarjeta de solidaridad, nada de ese tipo de cosas. Se elimina solamente creando empleos bien pagados, que los trabajadores reciban un sueldo salario que les permita adquirir los bienes y servicios que se requieren para vivir con dignidad al día de hoy. Pero también para eliminar la pobreza se requiere controlar la inflación y el agiotismo, meter controles de precios de manera que los empresarios no puedan seguir especulando a dos manos como lo hacen aquí, y además hay que tener control del peso dominicano, que no puede estar a expensas de una prima del dólar que es subida periódicamente para complacer a sectores económicamente poderosos que quieren recibir más y más pesos para pagarnos a nosotros los negritos dominicanos. También a Leonel lo preguntaron sobre el asunto del endeudamiento, diríamos que intenso y casi eterno de este gobierno. Alguien dijo entonces como que eso era una pirámide, y Leonel puso a explicar el tema a su pasado ministro de Hacienda, que dijo que era que se estaban tomando préstamos sobre préstamos, cogían uno, pagaban otro, cogen uno, pagan otro, y llega un momento en que no se puede seguir pagando. Finalmente Leonel terminó diciendo que esa presentación de Abinader es otra presentación más, corregimos, de esas que él hace, donde hace muchísimas promesas, donde pinta pajaritos bonitos al gobierno y que luego no cumple nada de lo que dice, que se queda en promesas electorales porque sigue pensando en campaña. Por eso es el asunto de los bonos de 1.500 pesos para 3 millones de personas, y que lo sacaron del padrón electoral, no lo sacaron ni siquiera del fondo del ciudadano. En fin, Leonel demostró como siempre sus habilidades como orador, como comunicador. Fíjense cómo plantea, desglosa ese discurso que emitió anoche Abinader, pero también desglosa con mucha claridad, en este caso Leonel, ese uso que se le dio a los 775 millones de ese contrato de Aerodón, que dice Leonel que ese contrato le quedaban 7 años, y como Abinader dice que no procedía, entonces ¿por qué lo renegocia? ¿Por qué no procedió a rescindirlo, a llamar una licitación internacional nueva y establecer un nuevo contrato? En fin, Leonel arrancó duro a comienzo de diciembre, diríamos. Salió de la tranquilidad que tenía, por un lado quizás dándole los 100 días de plazo al gobierno que se le da normalmente, o también porque estaba inmenso los trabajos de reorganización de su partido. De todas maneras, ahí está, diríamos que este fundazo que le dio Leonel a Abinader. Vamos a esperar la respuesta ahora del presidente, que seguro que vendrá por ahí, si no es que decide quedarse callado, porque recuérdense que Leonel lo que busca realmente es reavivar el debate y reafirmar su condición de principal líder de la oposición y de una figura con muchas posibilidades electorales de cara al 2028, aunque Leonel dice que no es tiempo para hablar todavía de eso. Pero todos sabemos que lleva el carril de adentro, ¿no? Por su experiencia como gobernante y por el desorden de este gobierno que Leonel dice
dice, que no planifica, que no tiene capacidad, que está lleno de personas incapaces, intolerantes. Y entonces, tanto Leonel como los demás opositores, bueno, diríamos en este caso los morados, porque no queda más nada realmente, se dieron cuenta de que el gobierno no está bien parado, de que tiene muchísimos problemas, entre ellos serios de corrupción, y por eso arrancaron ya con duro su campaña de oposición, como debe de ser, ese es el papel de la oposición. Entonces, por eso Leonel le abrió fuego a Luis Abinader y vamos a esperar ahora la respuesta de este. Finalizamos, como siempre, pidiéndole al Eterno su bendición para la humanidad, para nuestra nación. Reiterar la petición de que se suscriban a nuestro canal, reenvíenselo a amigos, familiares y conocidos para que también se suscriban. Denos un clic donde dice like para que podamos crecer, algo muy importante para nosotros. Y quienes quieran apoyar económicamente este canal, ahí está nuestra cuenta de PayPal en la página del programa. Será hasta nuestra próxima entrega.